La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente, reunidos por este medio para tener un tiempo de palabra. Creemos que la palabra del Señor siempre está hablándonos y siempre está alineando nuestros pasos conforme a la voluntad del Señor. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es enviada, por tu palabra, Señor, que es compartida en este tiempo. Seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Ciertamente necesitamos oír tu voz,
Necesitamos, Señor, ser direccionados por tu palabra en nuestra vida. Damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor es necesaria en nuestra vida para que seamos transformados conforme a la imagen del Señor, conforme a su voluntad, para que nuestros pasos sean alineados, ¿verdad? Para que nuestros pasos sean direccionados conforme el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y cuando hablo de esto me refiero al creyente, ¿verdad? Aquella persona que Dios ha traído, aquella persona que Dios ha llamado. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos, ¿verdad? Un Dios bueno, un Dios de misericordia, a un Dios bondadoso, a un Dios trascendente, a un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Él no cambia. Ciertamente tenemos a un Dios soberano, un Dios que tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? A un Dios que obra de una forma totalmente diferente a la del hombre, y donde aquel que Dios llamó, ¿verdad? Aquel que Dios escogió, pondrá entender la voluntad de Dios en su vida personal solamente por la palabra de Dios, solamente por la palabra oída continuamente sobre su vida. No hay otra forma, no hay otro medio por el cual el creyente pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su vida personal. La palabra está para que el creyente pueda ver y pueda conocer quién es Dios en su vida. Uno de los escenarios que la Biblia nos muestra, que la palabra del Señor nos muestra y nos lleva a meditar, porque es un escenario muy profundo. En los libros del Antiguo Testamento están en muchas ocasiones mencionando este escenario, y estamos hablando acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Donde Dios obra en este pueblo llamado Israel, donde Dios liberta a este pueblo llamado Israel, donde Dios ciertamente muestra su poderío, muestra su dominio, ¿verdad? Muestra su autoridad, sacando a este pueblo de Israel de esclavitud, de opresión en esa tierra en Egipto, ¿verdad? Y a una tierra prometida, un tiempo de libertad, una tierra prometida llena de esperanza. Ciertamente entendemos por la palabra, esta historia conocida, que ese pueblo es totalmente lejano, ¿verdad? Tiene una reacción, una respuesta ante Dios lejana a lo que Dios esperaba de este pueblo. Vemos por la palabra del Señor que este pueblo está teniendo totalmente un proceder muy lejano, muy contrario, muy rebelde a lo que Dios lo llamó, a lo que Dios les llamó, a lo que Dios empezó de un principio, ¿verdad? A hablar a este pueblo para que ponga su confianza en Él, para que lo conozca. Y vamos a leer unos versículos en el libro de Jeremías, capítulo 2, del 5 al 8. Dice: así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? ¿No dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia, para que comierais de su fruto y sus bienes. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Qué impresionante y qué interesante cómo la palabra del Señor, cómo la palabra de Dios nos muestra en este escenario, ¿verdad? Como en otros escenarios, como en otros versos de la Biblia, en otros libros del Antiguo Testamento, cómo la palabra nos muestra cómo este pueblo de Israel caminaba, cómo este pueblo de Israel se movía, qué es lo que había en su corazón, cómo se manifestaba lo que estaba en el corazón de este pueblo llamado Israel. En esta ocasión vemos cómo la palabra nos muestra que este pueblo ciertamente
¿verdad? Que este pueblo, dice la palabra de Dios, que este pueblo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, este pueblo empezó simplemente a caminar por tierra desierta, en vez de que ponga su mirada en el Dios vivo, en el Dios que nos sacó de esa tierra de esclavitud. La palabra del Señor nos muestra que este pueblo empieza simplemente a ser llevado por lo que su vista le muestra, ¿verdad? Empieza simplemente a ver desventura, a ver soledad, empieza a ver capaz escasez, empieza a ver inconformidad, porque Dios sacó de esa tierra de confort a la vista humana, a pesar que había esclavitud, a pesar que había opresión, porque vemos después que el mismo pueblo de Israel dice: ¿por qué nos sacaste en esa tierra donde comíamos carne, donde hacíamos esto, el otro? Y vemos por la palabra que el pueblo de Israel siempre está murmurando contra Dios, no está viendo a Dios, ¿verdad? Simplemente está mirándose a ellos mismos y no viendo a Dios. La palabra del Señor simplemente nos muestra que ellos murmuraban continuamente. ¿Por qué? Porque no entendían quién era Dios, ¿verdad? A pesar que le fue dada su ley, dice en un versículo, ¿verdad? Para que sean luz en medio de las naciones, donde Dios introduce este pueblo después del desierto, la tierra prometida, donde Dios pasa, dice la palabra del Señor. Después entendemos por la palabra que este pueblo simplemente empieza a dejar a Dios y caminar en las leyes de otros dioses. Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que nunca lo invocaron, sino fueron llevados por sus malos deseos y caminaron en otras leyes que no eran de Dios. Vamos a leer un verso más, el verso 11. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Qué impresionante, ¿verdad? Porque la palabra nos dice acá que cuando el pueblo de Israel fue introducido en esa tierra prometida, las demás naciones, los demás pueblos que estaban en ese lugar, cada uno tenía sus dioses, ¿verdad? Esos dioses con D chica, que simplemente no responden, no oyen. Y la palabra nos enseña que esos pueblos, esas ciudades, esas naciones, no dejaron sus dioses. Cada uno adoraba a su Dios, a ese Dios falso. Pero vemos que el pueblo de Israel simplemente deja al Dios vivo, al Dios que oye la oración y que responde, y se va a otros dioses y simplemente empiezan a caminar por una senda que no aprovecha. Vamos a leer el verso 21-22. Dice: te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Este pueblo caminó por una senda que no le aprovecha, o que no le aprovechaba para nada. Por el camino de sus pensamientos y por el camino de su parecer, simplemente ese pueblo empezó a caminar en una condición de rebeldía, una condición obstinada, totalmente incrédula ante un Dios misericordioso y bondadoso, ¿verdad? Vemos por la palabra que ese pueblo está lejos de conocer a Dios, lejos de poder entender su voluntad, y vemos que este pueblo está caminando de una forma totalmente lejana. Están satisfaciendo sus propios deseos, deleites, sus propios placeres. Un escenario que muestra cómo un pueblo que vio, ¿verdad?, las maravillas de Dios, un pueblo que ha sido partícipe, ¿verdad?, del poderío de Dios, de su dominio, de sus prodigios y muchas cosas más. Vemos que este pueblo ha sido partícipe de todo esto, pero a la misma vez este pueblo simplemente no conoce al Dios vivo, no conoce al Dios que lo ha rescatado de esa tierra de esclavitud y opresión. No lo conoce, siendo
simplemente un pueblo rebelde, infiel. Por la palabra vemos que este pueblo es introducido en una tierra prometida, donde fue puesto en un lugar para que simplemente disfrute aquel lugar y para que dé gloria a Dios, pero simplemente se envanecieron en sus placeres, en sus propios deseos, en sus propios deleites. La palabra siempre está dando a conocer que Dios llamó al hombre. ¿A qué? A que lo conozca. Dios no te llamó a que te vaya bien en tu trabajo. Claro que ¿quién no quiere que nos vaya bien en el trabajo? ¿Quién no desea que hoy en día ganemos un poco más de ingresos para la familia, para la casa? ¿Quién no desea cubrir las necesidades que vemos día a día en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia? Pero ciertamente Dios te llamó para que tú puedas conocerlo a Él, ¿verdad? Dios llamó al hombre para que lo conozca. Este pueblo estuvo en esos momentos y lugares, pero también vemos que nunca lo conoció. Eso quiere decir que puede haber gente estando en una iglesia, viendo, escuchando acerca de un Dios bueno, misericordioso, puede estar ahí escuchándolo, pero sin conocerlo. La única forma donde Dios se revelará en tu vida personal, la única forma donde Dios va a manifestarse quién es Él en tu vida personal, es por medio de la continuidad de la palabra de Dios en tu vida. No solamente de un día, no solamente de una semana, es un proceso. El creyente tiene que aprender a abrazar la palabra de Dios en su vida. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos ha llamado a que realmente aprendamos a abrazar su palabra, a que no caminemos mediante nuestras emociones, a que no caminemos mediante nuestros sentimientos, a que no dependamos de las cosas que nos pasen el día a día. Que si me pasó para mí algo que es provechoso, bueno, estoy alegre. Y si no pasó algo provechoso, bueno, estoy triste, amargado. Ciertamente la palabra nos llama y nos lleva a mirarlo a Él, a conocer quién es Dios y a aprender a depender de Él mediante su palabra, ¿verdad? Aprender a movernos por medio de su palabra en este mundo lleno de muchos afanes, en esta vida llena de tantas cosas que nos dicen, en este mundo lleno de muchas voces que nos dicen qué debemos de hacer o en dónde debemos poner nuestra confianza. El creyente es llamado a que aprenda a moverse mediante la palabra de Dios en su vida, no por sus emociones, no por suposiciones, ¿verdad?, acerca de la voluntad de Dios sobre su vida, ¿verdad?, o por lo que el mundo le dice, no por medio de esas cosas, sino por la palabra en su vida. Por eso dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué impresionante versículo, ¿verdad? Cuando leemos este versículo, empezamos a descansar en la palabra, empezamos a descansar en Dios, porque entendemos que la obra es de Él. Porque entendemos que es su obra, es la palabra de Dios quien va a obrar en nuestra vida, quien va a hacer esa obra maravillosa, esa obra que nosotros no podemos hacerla por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios es dada al hombre para que pueda creer y conocerlo a Él. La función que hace la palabra en la vida del creyente es impresionante. Por medio de ella el hombre es transformado, ¿verdad?, siendo procesado, donde el creyente pueda entender quién es Dios y que en Él está completo. Cuando el creyente empieza a conocer al Dios vivo, el creyente empieza a entender que no le falta ninguna cosa, que no hay ninguna cosa que le falte. Eso no quiere decir que bueno, voy a estar de brazos cruzados, que bueno, voy a estar simplemente ahí en casita, bien acostadito o bien acomodado. Bueno, Dios se encargará, pues no, porque si tengo a Dios no me falta nada. No. Una cosa no mezclemos con la otra. Cuando estamos hablando acá acerca de que cuando el creyente empieza a entender quién es Dios y que en Dios Él está completo, ciertamente el creyente empieza a entender
a entender que su identidad, que su dependencia no proviene de este mundo, no proviene de él mismo, sino proviene de Dios. No hay ninguna cosa, cuando dice la palabra que no hay ninguna cosa que le falte, ¿verdad? Que está listo para hacer la voluntad de Dios en su vida. No hay ninguna cosa que le falte. ¿Por qué? Cuando dice la palabra del Señor en este versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en la versión dice, en la traducción de esta palabra, que sea completo, que sea cabal. La palabra del Señor nos está mostrando la obra que hace, la función que hace la palabra en la vida del creyente. No hay otra forma por la cual el creyente pueda realmente estar completo, pueda conocer a Dios, porque cuando el creyente empieza a conocer verdaderamente a Dios, su vida va a ser transformada. Es algo inevitable, es algo que se va a dar, es algo que no depende de él, sino es la palabra misma, que es esa obra maravillosa en el corazón del hombre, ¿verdad? Entendemos que esta obra no es por medio de la capacidad del hombre, no es por medio de su inteligencia, no es por medio de su fuerza, sino que este proceder, ¿verdad? Esta transformación, este caminar, que a veces a nuestra vista, a nuestra mente, cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos que tropezamos de una forma u otra, a veces vemos que es imposible que esto cambie, es imposible que esto realmente dé un giro de 360 grados y cambie mi vida. Pero ciertamente entendemos que esta obra es la de Dios. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien transforma el corazón, es Dios que realmente produce esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Como dice Filipenses 2:13, este versículo que le hemos mencionado muchas veces. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando verdaderamente el creyente empieza a conocer, ¿verdad? A conocer a Dios vivo en su vida personal, lo primero que conocerá, ¿sabes qué es? Esa gran sorpresa, ese gran premio. ¿Sabes lo que primero va a conocer el creyente? Cuando realmente está conociendo a Dios en su vida personal, lo primero que va a conocer es su condición. ¿Cuál condición? Aquella condición que se encuentra en todo hombre. Aquella condición que se encuentra por el pecado en él. Aquella condición que el hombre se encuentra separado de Dios. Que el verdadero problema no es externo. Que el problema que está atravesando en su vida no son las circunstancias temporales o momentáneas que se presentan. El verdadero problema simplemente es que él se encuentra o ella se encuentra separado de Dios, que su corazón simplemente está en engaño y está en perversidad, que las cosas que va a hacer, que las acciones que va a cometer en su vida es la manifestación del pecado que abunda en su corazón. Y no lo digo con el fin de juzgar a alguien, sino la palabra nos presenta este escenario, nos presenta esta verdad para entender la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Por la palabra entendemos que el problema no es externo, que no es lo que hago o no es como yo me encuentro ahora, ese es mi problema. No, el problema no es externo, el problema radica en el corazón del hombre, donde el hombre por sus propios medios intentará de solucionar ese problema, de cambiar su vida, de cambiar sus actitudes, de corregir sus deseos, de corregir sus placeres. Ciertamente capaz lo intente por un tiempo, pero después va a fracasar. Y lo que usualmente pasa es que se va a frustrar y después se va a resignar y va a pensar que para él simplemente no hay solución, no hay salvación, que no hay una esperanza para su vida. La palabra nos enseña simplemente que aquella obra Dios ha provisto. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Eso quiere decir por medio de su evangelio. Eso quiere decir por medio de su palabra. Es una obra que Dios ha provisto para que el hombre sea transformado. Y cuando leemos bien este versículo que vamos a mencionar, el contexto por el cual este versículo está puesto es impresionante. Solamente la palabra va a poder hacer esa obra de erradicar la incredulidad que hay en el corazón del hombre, de erradicar la obstinación, la necedad y muchas cosas más que hay en el corazón del hombre. Estamos hablando de este versículo de Hebreos 4:12. Dice,
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios podrá permitirle ver quién es Dios en su vida y cómo se encuentra usted verdaderamente. Solo la palabra podrá frenar esos deseos y producir otros que estén alineados a la voluntad de Dios. Me despido con este versículo de Hebreos 9:14 que dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Tenemos una promesa dada por el Señor, que la obra que Él ha comenzado en tu vida, ciertamente Él la va a culminar, ciertamente Él la va a perfeccionar. Así que yo te animo en esta noche que la palabra del Señor sobreabunde en tu vida. Y si estás como ese eunuco, ¿verdad?, que dice: no entiendo lo que estoy leyendo. O te hago esta pregunta que hizo Felipe el eunuco en ese camino. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y si aún no estás entendiendo con claridad la palabra de Dios en tu vida, te animo a que nos escribas, a que te comuniques. Estamos para servirte, para poder ir a la palabra del Señor. No para que escuches otras cosas, sino para ir a la palabra de Dios y que la palabra del Señor nos alumbre. Que la palabra del Señor haga esa obra maravillosa que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Amén. Oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, Señor, porque por tu palabra entendemos que tú nos has llamado a conocerte a ti, que tú nos has llamado a que pongamos nuestra confianza plena en ti, que tú estás haciendo una obra maravillosa en nuestro corazón. Estamos siendo procesados por tu palabra y gloria a ti, Señor, porque estamos en el proceso. Nuestra esperanza viva eres tú, Señor. Te damos las gracias por este tiempo de palabra. Gracias por cada persona que está oyendo este mensaje. Obra en su corazón, obra en su vida. Haz aquella obra, Señor, que para él o para ella capaz sea imposible, pero para ti, Señor, nada es imposible. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.